Shalom, espero que los mensajes que has de escuchar sean de gran bendición para tu vida. Tienen aspectos que son muy importantes, pero también muy sencillos de entender. Entonces, adelante y espero que comprendas todo lo que hay para ti en este momento. En el libro de Baikra, capítulo 23, versículo 22, que es relativo a la fiesta de Shavuot, dice: y en la época de la cosecha no segarás hasta el límite extremo del campo, ni recogerás las espigas sobrantes. Dejarás todo eso para el pobre y el huérfano. Yo soy el Eterno vuestro Elohim. Bueno, esta sentencia nos muestra que el Eterno quiere extender su misericordia a las personas más desvalidas, quiere que el pueblo sea misericordioso también. Entonces, que independientemente de que la cosecha sea o no sea buena, hay que dejar espigas. Estamos hablando de ese entorno, de ese contexto, para que los pobres recojan el sobrante. ¿Eso qué significa? El Eterno no quiere que alguien pase hambre, sino que todos tengan el sustento. Entonces, como esta escena de recoger espigas en el campo sucedió precisamente con el tema de Ruth, entonces vamos a mirar qué fue lo que pasó. Entonces, vamos a comenzar desde el principio con el versículo 1 hasta, bueno, en el 1. Dice así: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Betlehem de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos suyos, y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Naomi. Y los nombres de los hijos eran Mahlón y Quilión, efrateos de Betlehem de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Acuérdense, aquí no vamos a explicar nada de afán, estamos relajados, espero. El tema es la época de los jueces. En la época de los jueces hubo un ciclo, yo diría casi que un círculo vicioso. El pueblo entraba en una crisis terrible, se sentía desamparado y vulnerable. Entonces lo único que podían hacer era clamar al Eterno. El Eterno les respondía enviando un líder, un juez, que servía como alivio al pueblo de Israel, combatía contra los enemigos, ganaban las batallas y el pueblo volvía a tener paz durante un tiempo. Moría el líder y otra vez el pueblo quedaba postrado espiritualmente porque volvían a la idolatría, volvían a todas las malas prácticas. Y eso sucedió durante todo el libro de los jueces. Y hay un versículo que está dos veces, uno dentro, como en la mitad, y otro es el último versículo, que refleja la realidad del pueblo de Israel en aquella época. Y es, en aquellos días no había juez en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, era caos total. Esa es la época en que se desarrolla el libro de Ruth. Hay una cosa interesante. Les voy a mostrar. El libro de Ruth empieza con la palabra Vayei. Vayei. Esa palabra, dicen los sabios, que cuando una sentencia en la escritura empieza con esta palabra, significa que lo que viene adelante son acontecimientos aciagos, nefastos, tristes para la historia de Israel. Pero además, Vai empieza con una letra Vav, y se las voy a mostrar. Ya. ¿La ven, verdad? Claro que sí, More. Muy bien. Yo no sé si se ve al revés, pero ok. No, perfecta. ¿El tema cuál es? La letra Vav tiene un asunto muy interesante
Y es que esta parte de arriba es una letra Yod que simboliza el Eterno. Y viene como un hilo, se dan cuenta que es delgado, Sí. que es como si esa Yod dejara, llamémoslo así figurativamente, dejara caer energía o dejara caer de lo que tiene. Pues bien, es más o menos eso porque eso simboliza como la esencia del Creador, del Eterno, lo que llaman la Shejina, la presencia del Eterno. Eso significa, atención, porque aquí hay mucha simbología. Cuando, atención, miren lo que dice acá este versículo. Un varón de Betlehem, lo que llaman Belén, de Judá, se fue a morar en los campos de Moab. Atención, esto es terrible, porque está saliendo de la tierra prometida de Israel para irse a morar en tierras gentiles, en tierras paganas además, porque Moab es un pueblo que ha sido evidentemente contrario a Israel. ¿Sí recuerdan algunos episodios con los moabitas? Bueno, Claro. o las moabitas, peor todavía. No nos dejaron pasar. Esto es como una simbología cuando está esa letra o está esta palabra, dice vaya y que va a haber unos acontecimientos que son tristes, pero aún así la presencia del Eterno les mostró la va a morar con Israel en el exilio. Porque si alguien sale de Israel es como si se fuera al exilio. Eso fue lo que sucedió con Elimelech, con su esposa y con sus dos yernos. Bien, con sus dos hijos, perdón, yernos no, hijos. Ok, una cosa es salir de la tierra de Israel teniendo el sustento, digámoslo así, sustento espiritual y material. Y otra cosa es salir de o mejor, subir a Israel desde los pueblos gentiles, que eso es ascender espiritualmente. En la salida de Elimelech, estamos en el versículo 1 todavía, en la salida de Elimelech se ve reflejado un afán por lo material. Y cuando eso es así, tenemos graves problemas porque nuestro centro no debe ser el afán material, sino digamos, la bendición que nos puede dar el Eterno por medio del área espiritual. Salir de Israel entonces se convierte en una cosa gravosa, máxime teniendo en cuenta que llevaban todo el tiempo allí. Nada más fíjense, miren algo interesante. El nombre de Elimelech es muy curioso porque Elimelech significa él es rey o él es mi rey. ¿Eso qué significa? Que si el nombre supuestamente iba a reflejar una misión, está dando al traste con ella. Al contrario, la está dilapidando, por decirlo así. Tratemos, por favor, de silenciar los micrófonos para que no haya ruido externo. Bien. Silenciar los micrófonos, dice él. Entonces, para que no haya ruido externo. ¿Cuál es el asunto? Aquí, después de que vemos algunos acontecimientos, nos daremos cuenta que efectivamente al salir de Israel solo iba a haber desgracia, porque recuerden, más tarde lo miraremos, hubo muertes, hubo desazón, hubo tristeza, y pues eso es lo que quiere decir este primer vocablo que estamos leyendo en el libro de Ruth. Bien, si el nombre de Elimelech es profético, eso significa que este varón falló en su misión. Acordémonos que, por ejemplo, Yeshua significa el eterno salva o el eterno de salvación. Pero él sí cumplió con su misión porque el eterno salva a la humanidad por medio de Yeshua. Ahora, Elimelech, el eterno es mi rey o el eterno es rey,
Pues si el Eterno es Rey es porque yo confío en Él y porque sus designios son los mejores. Y lamentablemente, al salir de Yehudá, de Israel, lo que está haciendo es desvirtuando eso. Entonces, eh, no cumplió. Carla, ¿puedes apagar el micrófono, porfa? O sea, silenciarlo. Vale, espera. Ok, listo. Tengamos en cuenta, aquí voy a decir algo que es muy duro. Es lo siguiente. Si nosotros decidimos no cumplir con la misión que el Eterno nos ha puesto en la tierra, oigan bien lo que voy a decir. El Eterno pone otra persona. Sí. El Eterno pone otra persona. A ver si yo lo puedo. Ya, ya, listo. Bien, muy grave porque está en juego nuestra vida eterna. Si nosotros decidimos salir de lo que el Eterno nos ha dado, cosa diferente fue lo que sucedió con el pueblo de Israel en Egipto. Salió de un pueblo que los estaba oprimiendo a la libertad. Aquí salimos del pueblo de Israel para ir a algo que definitivamente no es mejor. Bien. Otra cosa que está prefigurada acá es que cuando nosotros decidimos salir, estoy diciendo que es prefigurado, que cuando nosotros decidimos salir del cerco de la Torá, sin duda alguna vamos a tener muchísimos problemas en nuestra vida. O sea, todo eso de salir de Israel tipifica también salir del cerco de la Torá. Tipifica salir de la abundancia que da el Eterno y que no necesariamente es material. Tipifica salir de lo sagrado a lo profano. Estamos entendiendo, ¿verdad? Ok, bien. Entonces, la forma como comienza el libro es nada agradable. Es muy duro lo que les toca vivir después de que salen de Israel. Bien, otra cosa que puede figurar acá es, el ser humano es muy dado a querer experimentar más allá de lo que tiene, de lo que conoce, de lo que le ha sido dado. En este caso, experimentar saliendo de Israel es la peor de las decisiones. Estoy hablando en este contexto. La peor de las decisiones, porque eso significa que lo que tengo aparentemente no es suficiente. Y como no es suficiente, entonces quiero tener algo más. Mala cosa, porque así como dice el Rav Shaul, que se contenta con lo que tiene, sea mucho o sea poco. Así debemos ser nosotros. Lo que tenemos es suficiente. Ahora, no significa que seamos conformistas, sino más bien que aceptamos que el Eterno nos ha dado en abundancia y que eso es bueno, y si Él nos quiere dar más, está bien, y si no nos quiere dar más, también está bien. En Pesaj hay un cántico que las congregaciones judías acostumbran a cantar, y es la palabra es Dayen, que significa habría sido suficiente. O sea que si el Eterno nos hubiera sacado de Israel, de Egipto, pero no nos hubiera dado la Torah, Dayen. Si nos hubiera dado la Torah, pero nada más hubiera pasado, Dayen, o sea, nos habría sido suficiente. O sea, cuando el Eterno nos da algo, es no solo suficiente, es más que suficiente, a no ser que Él nos esté sometiendo a alguna prueba. Aquí había una hambruna, había todo ese problema, y la solución que encuentra este varón es irse. Fíjense ustedes también que el liderazgo de alguien, en este caso Elimelech, fue direccionado incorrectamente. ¿Por qué? Porque llevó a su familia al caos espiritual, como vamos a ver si alcanzamos. Apenas vamos en el primer versículo. Ok. Entonces, nosotros
cada uno de nosotros tiene una decisión. O quedarnos, ya hablando en forma tipológica, en forma de analogía, si Israel nos trae a colación la Torá y nosotros no salimos, ¿qué significa? Que estamos desdeñando eso y estamos queriendo ir más allá del cerco de la Torá, y eso sin duda nos va a traer problemas. ¿Por qué podemos decir eso? Ya lo vamos a ver. No podemos ir en una forma muy exhaustiva con todos los textos, pero en alguna forma vamos a decir lo más importante o lo que creemos que es más importante. Vamos a mirar del 2 al 5. Dice así: y murió Elimelech, marido de Naomi, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orpá y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Mahlón y Quilión, o sea, los hijos de Naomi, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Fíjense ustedes la desgracia. Salió de Israel y al poco tiempo murieron el esposo y los 2 hijos. Esto, en cierta forma, pues claro, los sabios de Israel han estudiado mucho. En cierta forma lo que hace es confirmar que la decisión de ellos de salir de Betlehem en Yehuda, que queda en Israel, fue una decisión muy desacertada. Cuando nosotros, fíjense ustedes, cuando nosotros en la vida diaria tenemos, a ver, angustia, desespero, tenemos rabia, o estamos muy alegres, muy contentos, muy tristes, asustados, etcétera, etcétera. Tenemos emociones fuertes. Nunca, en esos estados, nunca debemos tomar decisiones. Porque esas decisiones son muy desesperadas cuando tenemos miedo, cuando tenemos angustia, estamos desesperados, o pueden ser muy laxas cuando estamos muy contentos y eufóricos, que sí. Las decisiones las debemos tomar en un momento de tranquilidad en el que nosotros nos podemos dar el tiempo para pensar, para meditar, y eso nos permite, digamos, tomar un camino adecuado. Allí hubo una hambruna, hubo problemas, y entonces la decisión fue, vámonos. Así no es, porque el segundo versículo ya tempranamente nos está mostrando que esa decisión fue terriblemente equivocada. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Ok. ¿Estamos escuchando? Bueno. Entonces, murieron ellos. Hay algo interesante. A pesar de que salen de Israel, como que no tenían en mente retornar porque se quedaron 10 años. Fíjense que se casaron con mujeres moabitas. Grave cosa, porque las mujeres moabitas llevaron a Israel a un pecado grandísimo. Grandísimo y gravísimo además. Las mujeres moabitas hicieron pecar a Israel. Entonces, estos matrimonios de Quilión y Mahlón se pueden parecer a la asimilación de Israel entre las demás naciones. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Israel se ha asimilado, empieza a disfrutar de las delicias que encuentra en otros lugares. Delicias especialmente materiales. Delicias que no tienen nada que ver con el área espiritual, sino delicias, en otras palabras, pasajeras. Esas delicias pasajeras son las que ven en tierra de Moab cuando se casan con las mujeres amonitas. Entonces, en el momento en que están estos hombres por allá,
así como Israel se asimiló entre las demás naciones, esa situación en sí misma lo que hace es que Israel pierda importancia, por decirlo coloquialmente. Pierde importancia porque no, digo a nivel espiritual, porque es más de lo mismo, más de lo mismo. Entonces, miren, hay, como los judíos son los que más representan a Israel actualmente, podemos decir algunas cosas. Hay judíos que roban, hay judíos que defraudan, hay judíos que tratan... ¿Iban a decir algo, Sandrita? No, bueno. Estamos viendo, o sea, aquí estamos viendo tipificadas algunas cosas que están sucediendo desde muchos siglos atrás y que de hecho hoy son vigentes. ¿Cómo podría uno ver que en el libro de Ruth hay tanta riqueza? Bueno, escudriñando y sobre todo con el trasfondo hebreo. Bien, muy específicamente, atención con esto, muy específicamente, ahora hablando de naciones en sí mismas, Naomi simboliza a Israel como las tribus que se van al exilio. Recuerdan que cuando Roboam tomó una decisión tan desafortunada, solamente quedaron las tribus de Yehudá y Binyamin, y posteriormente vino la tribu de Leví que se les unió. Eso está narrado en Crónicas. Pero las demás tribus se fueron al exilio. Exilio que todavía existe, porque las 12 tribus no están unidas. Recordemos por ahí en alguna parte, creo que es en el libro de Hechos, pero también está en el Tanaj, donde dice que el tabernáculo de David está caído. ¿Qué es el tabernáculo de David? Es más bien la casa de David. Tabernáculo de David no existe. Es más bien una expresión figurativa para decir la casa de David. ¿Qué es la casa de David? La casa de David en realidad es otra forma de decir las 12 tribus de Israel unidas. Porque cuando cuando David fue rey, las 12 tribus estaban unidas. Incluso cuando el rey Salomón. Ese es el tabernáculo de David. ¿Por qué se nombra a David y no a Salomón? Porque David es el rey de Israel más representativo, por encima de Salomón, inclusive. Entonces, ese tabernáculo, esa casa de David está caída. Porque antes estaba en su esplendor con David y Salomón, pero con el exilio se apagaron las tribus. No solo se apagaron, sino que se fueron al exilio. Y eso es lo que pasa en este caso con Naomi cuando queda sola, triste, abandonada. Ella queda absolutamente desprotegida. No tiene de dónde, no tiene una mano a la cual aferrarse. Esto también nos puede hacer ver, de alguna forma, al famoso hijo pródigo, aquel que se va de la casa, hace cualquier cosa en sitio extraño y después añora volver. Cuando está en sitio extraño pierde todo. ¿Sí estamos entendiendo, no? Ok, pierde absolutamente todo. En otras palabras, como yo muchas veces lo digo en forma coloquial, lo que esto quiere decir es que definitivamente no es buen negocio apartarnos de la Torá. No es buen negocio. Por allá hay una parashá, la parashá 47, que es la parashá Re'e, que significa mira. Si el Eterno lo permite, dentro de poco la veremos. Y dice, mira, pongo ante ti la bendición y la maldición. En otras palabras, el Eterno pone ante nosotros las opciones para que escojamos. Él no quiere que seamos robots sin capacidad de análisis ni decisión, sino personas que podamos decidir qué es lo que queremos. Esto es una de las tantas cosas. Entonces, el libro de Ruth nos está diciendo, podemos escoger irnos, pero ahí tenemos un panorama de lo que va a pasar. Bien. Otra cosa, la muerte de los hijos de Naomi también puede prefigurar
como la muerte espiritual de quien se aparta de la Torá, de quien se aparta del pueblo de Israel. Estoy hablando en términos espirituales. ¿En qué sentido? Acordémonos que hay un olivo natural que es Israel y un olivo silvestre que son los demás pueblos. Pero olivo al fin y al cabo. Por eso es que se puede injertar. ¿Qué pasa si una de esas ramas otra vez es quitada y no está gozando de la savia, no está alimentándose de la savia, de la raíz natural? ¿Se muere? Simple y sencillamente se muere. ¿Cómo voy a aprender yo Torah? Estando en un medio en el cual con bastante regularidad se estudie Torah, o en un sitio donde la Torah ni se conoce. A excepciones hay, como por ejemplo Yosef, que aún estando en Egipto no dejó de cumplir con su padre y con el Eterno, aunque la Torah todavía no estaba establecida, pero igual es un ejemplo porque él no se asimiló, que es el tema. Los judíos en la época de los macabeos tampoco se dejaron asimilar. Lucharon en forma vehemente hasta que vencieron a esa subyugación que tenía el pueblo de los griegos sobre ellos. Pero cuando de forma muy, digamos, muy indiferente, muy despectiva casi, decidimos que esto no es tan importante, eso va a tener consecuencias. Y consecuencias muy graves. Entonces, estos textos lo que nos están diciendo es que el libro empieza con situaciones muy difíciles, muy difíciles. Algo que no alcancé a decir fue también, es algo muy importante, que es, el hombre tiene la obligación de velar por su casa. Cuando esto no es así, puede pasar una desgracia como lo que pasó acá. Fue algo terrible. Entonces, Tráigame la bueno Nivea. que estemos claros con respecto a eso, porque este libro también nos dice muchas cosas. Bien. Ok. Vamos a ver los versículos 6 y 7 En el bolso. y miraremos a ver de qué se trata todo esto. Dice, entonces, está hablando de Naomi, se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que el Eterno había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Ok, el interés era el pan. Pues sí, obviamente el sustento material es importante porque sin él no podemos vivir. Entonces, Naomi, atención con esto, independientemente de esas sutilezas de que estaba usando el bien material, escuchó la voz del Eterno, básicamente, y decidió retornar porque en Israel es donde se encuentra el alimento. Estoy hablando del alimento espiritual. Acuérdense de lo que está escrito por ahí en el profeta. Ki mitzion tetzedoa udvar Adonai bi Yerushalayim. Mi Yerushalayim. Porque de Sion saldrá la Torá y la palabra del Eterno de Israel, de Jerusalén. Entonces, obedeció ese llamado, digámoslo así, y se devolvió con sus dos nueras, eso sí, sin absolutamente ninguna posesión. De todas maneras, independientemente de que le hubieran sucedido esas desgracias, el Eterno la puso contra la pared, digámoslo así, y le permitió discernir que efectivamente el tema estaba, el alimento estaba en Israel. Me dice Marcelita que la conexión está mala. Díganme, ¿están escuchando bien? Por favor, confírmenme. Sí, More, perfecto. Ok. Sí, señor. Ahí, Dolly, Simón, Sí, Carla. señor. Ok, bien. Vale. Retornamos. Recordemos lo que estaba diciendo yo en el principio, que es un texto
resume en cierta forma el tema del libro de Jueces. En aquel tiempo no había jueces en Israel, o no había juez en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, era una situación caótica. Ahora, lo que quiere Naomi figuradamente es salir de ese caos espiritual, regresar a Israel, donde sí está el sustento verdadero. Acordémonos inclusive algo que también, o sea, que tampoco dije en su momento. Fíjense que la palabra, lo que llaman Belén, en realidad es Betlehem. Pero Betlehem en hebreo significa la casa del pan, casa del pan. O sea, casa del sustento, casa del alimento. Fíjense quién nació allí. Nació nuestro Rebe Akadosh Yeshua HaMashiach. La casa del pan. Él es el pan de vida. Ok. Cuando Naomi vuelve, también nos da una idea de algo muy importante en nuestras vidas, que se llama la Teshuvah. Teshuvah, arrepentimiento, retorno, volver al camino correcto. Independientemente de cuánto hayamos fallado en nuestras vidas, siempre, mientras haya la posibilidad de arrepentirnos, debemos hacerlo. O sea, estando vivos, por supuesto. Si tenemos vida, hay posibilidad de arrepentirnos. Bueno, Naomi lo que hizo fue retornar, independientemente, como les digo, del llamado, porque había pan y eso. Pero al menos escuchó y dijo, sí, es que es en Israel, no es fuera de ella. ¿Ok? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Bien. Seguimos avanzando un poco, porque la idea es no estar tan poco en el sumum del detalle, pero bueno. En los versículos 8 al 10 dice así, y Naomi dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. El Eterno haga con vosotros misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda el Eterno que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron la voz y lloraron y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Bueno, ahí vemos algo interesante, y es que las nueras de Naomi quieren ir con ella. Entonces, son gentiles que quieren probar el pan de Israel, quieren probar la Torá de Israel. Pero aquí van a suceder cosas interesantes. Cuando Naomi dice, el Eterno haga con vosotros misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Digamos, esa frase lo que nos muestra también es que quien le hace bien a Israel, el Eterno propicia su bien. ¿Se acuerdan del Salmo 122 tal vez? Donde dice, oren por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. 122:6. Interesante, porque si de corazón hacemos algo por Israel, le deseamos el bien, oramos por Israel, en camino hay un bien para nosotros, hay bien, hay misericordia para nosotros. Todo eso funciona, porque el Eterno así lo dice. Bien. El asunto es que también en las palabras de Naomi hay como una especie de, llamémoslo así, como condición. Si nos queremos unir a Israel, debe ser con un compromiso serio, serio. Esto no se trata de hacer aliyá, no se trata de hacer conversión al judaísmo, eso no es estar con Israel. Eso es estar con los judíos en su religión. Pero estar con Israel va mucho más allá, muchísimo. Entonces, digamos que el tema de ir a Israel
como lo hemos repetido varias veces en este estudio, Israel para este efecto simboliza la Torá, el cerco de donde no debemos salir. O sea que si nos devolvemos a Israel, estamos aceptando que queremos estar en el yugo de la Torá, queremos estar en ese cerco protector y queremos no violar ese cerco para que nos vaya bien, como está escrito en Yoshua 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que meditarás y meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Ok. El tema es que Naomi les desea bien. Y ese es, digamos, el común denominador de Israel. Ahora, hay que preguntarnos seriamente, ¿qué nos mueve a nosotros estar con Israel? Y aquí sí quiero escucharlos. ¿Qué nos mueve a nosotros? ¿O qué a cada uno de ustedes, o los que me quieran responder, qué lo movería a estar con Israel? Por lo tanto, con la Torá, etcétera. Los escucho. Esa es una pregunta, More, para nosotros. Sí, eso es lo que estoy diciendo. Que me digan cómo es, qué implica eso. Espere, Simón, un momentico que no escucho. Bueno, More, por ejemplo, yo pienso que lo que me mueve estar en Israel para mí es la única verdad que existe, que es lo único, como digámoslo así, el éxito seguro, lo único verdadero que existe, porque pues lo otro, como bien lo expresan en los proverbios, son vanidades, son cosas ilusorias, mientras que la Torah es todo, Muy es bien. la vida. ¿Y alguien más? Simón iba a decir algo. Sí, Sí, More. Ah, No, Simón. Simón. gracias. No, para mí básicamente y lo que yo he sentido en este tiempo es encontrarme con las raíces hebreas de la fe. Es lo que me movió a, pues, a darme cuenta que andaba por las ramas y que pues, llegó a cuestionarme de que debía ir a la fuente, y eso me hace volver a las raíces, y ahí me encuentro pues precisamente nuevamente con la savia que es pasado. la Torah. Muy bien. Sí, Oneida, ibas a decir. Sí, More, por ejemplo, concuerdo un poco con lo que dijo el jovencito que no me acuerdo el nombre, Alejandro. y con lo que dice Simón, que uno busca la verdad y en realidad eso es lo que uno hace a través del tiempo. Uno va buscando a tientas, pero luego se va dando cuenta que no es la realidad en el mundo espiritual en que uno se mueve, y uno va buscando, y si uno se pone a pensar, mira hacia atrás, y uno se da cuenta que ha tenido un camino que ha recorrido, y que, por ejemplo, en mi caso, cuando yo busco conocer, por ejemplo, cuestiones del judaísmo, entonces es con el fin de distinguir bien lo que es la Torah en sí y lo que son las religiones, porque yo antes pensaba de que el judaísmo no estaba tan dividido, pero hoy me doy cuenta que está igual de dividido como cualquier, acá en el cristianismo y todo eso, y que lo esencial, lo puro, lo verdadero es la Torah. Entonces, pues es algo que uno busca la verdad, y en esa búsqueda de la verdad, ¿con quién se quiere encontrar? Pues con el Eterno, con el Rey del Universo. Y uno quiere ascender en ese camino espiritual, que creo que todos los que estamos aquí sentimos esa necesidad, esa búsqueda de la verdad, pues hacia el creador del universo, el eterno, y el desarrollo de la vida espiritual de uno. Eso es lo que a mí me llama la atención. Sí, More, a mí lo que me mueve es como
tener ese amparo y esa protección del Eterno. Muy bien. ¿Alguien más? Pues yo, Sí, Carla. bueno, yo, yo es porque siempre sentía un vacío, como que algo me hacía falta. Era como que siempre desde pequeña, siempre sentía que me hacía falta algo. Y ahora que estoy aquí, yo me siento llena, siento paz. Hay momentos que tengo una paz que yo digo, Dios mío, ¿por qué no podía haber descubierto esto antes, no? Es lo que puedo decir ahora, yo me siento llena, me siento paz y siento ese vacío que sentía aún cuando estaba casada, que tenía hijos, que tenía un hogar, o cuando estaba joven. Había un momento en que yo me paraba y yo decía, ¿eso es todo en la vida? Eso es todo llegar y traer hijos al mundo, casarse y ya está. Y ahora lo veo tal vez por la edad o porque estoy ahora en esto, me siento llena, me siento que vale la pena, es decir, conocer al Eterno, ¿no? Es como lo mejor, bueno, para mí que me ha pasado, la verdad. Qué Gracias. bueno escuchar eso. En serio, me emociona mucho escuchar eso, porque eso significa que hay algo que estamos logrando espiritualmente y eso de verdad me alegra mucho, me alegra muchísimo. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, hay miren, en las escrituras es bueno que cuando tenemos el tiempo, la disposición, hagamos un análisis muy detallado hasta donde se pueda. Fíjense algo. Dice la última frase de los versículos, del versículo 10 dice, 10, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. ¿Alguien ve algo raro ahí? Es porque es solo Ruth la que dice eso, ¿no? No, estamos hablando ahí del versículo 10. More, Ajá. ellas Dice, están, ellas alzaron su voz y lloraron y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. por eso, More, están hablando de un pueblo, o sea, de una nación. Es diferente que estén hablando de un pueblo, de una nación, al Eterno como el Loa, o sea, ellas No, está están bien. hablando de un sitio. Sí, ok. ¿Alguien más? Es que les Porque voy a dar una a tu sorpresa. pueblo. Miren, para no ir por las ramas. Cuando dicen nosotros iremos a tu pueblo, A tu pueblo, sí, a tu pueblo. significa que no tienen todavía la seguridad de que ese sea mi pueblo. Aquí todas las palabras son necesarias, no sobra ninguna y todas nos explican algo. A tu pueblo. Cuando dicen tu pueblo, pues a tu pueblo, no mi pueblo. ¿Ya me están entendiendo? Entonces, eso hace que Naomi más tarde vuelva a inquirir, vuelva a preguntar sobre el tema, porque me emociona mucho lo que dijo Carla, en serio, porque eso que dijo Carla está apropiándose de esto. A mí me emociona mucho. Es diferente a lo que dijeron Naomi, perdón, Ofra y Ruth. Sí, iremos con tu pueblo, o sea, ajá, bien, buenísimo. No, pues no hay compromiso todavía. Cuando yo adquiero algo, yo ya lo siento como mío, como que pertenezco a eso. ¿Sí me hago entender? Ok, bien. Entonces, para que hubiera seguridad, Naomi después hace unas preguntitas. Fíjense, ahora vamos al versículo 11 al 13. Aquí vamos supuestamente muy rápido. El primer capítulo todavía no. Bien, versículos 11 al 13 dice, y Naomi respondió, volveos, hijas mías, o sea, devuélvanse. ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo,
y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano del Eterno ha salido contra mí. Esto se puede tomar como si fuera una, no recriminación al Eterno, ni más faltaba, pero sí como cierto inconformismo, porque el Eterno me está tratando tan duro, tan fuerte. ¿Por qué me tenía que tocar a mí esto? Bueno, entonces ella es suficientemente reiterativa en esta sentencia, de manera que ellas sepan, conmigo no tienen esperanza porque yo, aunque tuviera hijos esta noche, están muy chiquiticos. Ustedes los van a esperar para casarse y todo aquello. Entonces, a ver, Naomi lo que está haciendo es, en cierta forma, tratar de hacer las cosas más difíciles. ¿Para qué? Esa es la primera. ¿Para qué? Una persona que sortea obstáculos muy fáciles no está demostrando nada. Cuando sortea obstáculos difíciles, ahí sí. Si una persona, a pesar de las pruebas, insiste en superarlas, aunque haya tenido obstáculos, se haya caído y todo eso, insiste en superarlas, esa persona es candidata a terminar o a lograr un objetivo. ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? Hay una máxima que yo he adoptado un poco para mi vida y es la siguiente. El secreto del éxito consiste en insistir. O sea, solamente los que insisten, los que persisten, los que están todo el tiempo, dale que dale, para lograr un objetivo, esos son los que logran el objetivo. Uno no logra el objetivo acostado en la cama, pensando quién sabe qué bobadas, no. Uno logra los objetivos es trabajando, esforzándose, insistiendo, hasta que al fin logre. Por eso el Eterno dice, esfuérzate y sé valiente. El Eterno no nos está diciendo, pídeme y te lo concedo ahí mismo y ya. No, no. Está diciéndonos, esfuérzate y sé valiente. Bueno, aquí estamos viendo que Naomi les está poniendo talanqueras. Mire, no tengo hijos y si los tuviera ustedes lo esperarían. Esto va a estar tenaz, difícil. Ok. Otra cosa, ya volviendo con las figuras. El hecho de que Naomi esté diciéndoles a ellas tantas cosas de este estilo, está figuradamente diciéndoles, el cerco de la Torah es para comprometernos con él, vivir dentro de él. Esto es serio. El Eterno estableció la Torah para que viviéramos en el cerco. Lo que pasa es que hemos sido pecadores y nos hemos apartado, hemos salido de él. Y por eso nos va como nos va. Sin lugar a dudas. Ok. Ahora, también hay otra cosa. Tanto obstáculo que pone Naomi a las nueras, lo que está es mostrando que para las cosas celestiales debemos pagar un precio. Y el precio puede ser grande. El precio de la popularidad, eso no va. El precio de la fama, del reconocimiento, el precio de vivir en bajo perfil. A muchas personas no les gustan. Pero si por el conocimiento de la Torah, por el discernimiento de los textos que aparecen allí, nosotros podemos lograr entender mejor lo que está escrito en la escritura, perdón por la redundancia, lo que aparece en la escritura, entonces eso para nosotros va a ser de una satisfacción inmensa antes que lograr reconocimientos o cosas de esas que no sirven absolutamente para nada. ¿Sí van conmigo? Sí, señor. Bien.
Ok. Bien, atención porque aquí se empieza a poner bueno esto. Versículos 14 y 15. Y ellas, atención porque aquí hay un cambio drástico. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orpá besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Naomi dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Qué cosa tremenda esta. Miren, hay unas cosas interesantes. El nombre Orpá se escribe con las mismas letras de Faró, de Faraón. Y Orpá en el hebreo tiene la connotación de quien voltea la cabeza para otro lado. Wow. Entonces, el tema aquí es que Orpá, fiel a su nombre, lamentablemente para mal, lo que hizo fue desdeñar la posibilidad de ir al mejor cerco que podemos tener nosotros, que es el de la Torá, por una vida común y corriente. Volteó la cabeza y se fue. Mira lo que dice Naomi otra vez. He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Claro, porque en Moab la cosa era terrible. Acuérdense de las mujeres moabitas otra vez que hicieron pecar a Israel. Era terrible. ¿Eso qué nos dice? Que Orpá no era muy sincera cuando dijo, nosotros nos iremos con tu pueblo. En cambio, Ruth, ya veremos qué pasó con Ruth. Bien. El significado de Orpá tiene otras connotaciones. Destilar, derramarse, desnucar, romper el cuello o también destruir. Se relaciona con Oref, como ya lo dijimos, que significa cuello, nuca, espalda, pero también significa algo terrible, terco y testarudo. Entonces, la actitud de Orpá fue profetizada en su mismo nombre. Fíjense ustedes algo interesante. Jacob, el patriarca, tenía ese nombre porque al principio fue engañador, fue mentiroso, hizo unas triquiñuelas terribles. Por eso, cuando él demuestra que tiene una estatura espiritual suficiente para ser, digamos, no llama merecedor, porque merecedor, nadie es merecedor de esas cosas, pero para que el Eterno pudiera establecerlo como la cabeza del pueblo de Israel, cuando le cambió el nombre a precisamente Israel. En el momento en que da la talla, en el momento en que muestra que su espiritualidad sí es idónea para alcanzar esa posición de cabeza del pueblo de Israel, se le cambia el nombre, porque Jacob no sirve. ¿Qué tal que Israel, en lugar de llamarse Israel, se hubiera seguido llamando Jacob? Entonces seríamos un pueblo de engañadores, mentirosos y hasta de ladrones. A Jacob se le cambió el nombre. Orpá hubiera tenido una oportunidad similar. En lugar de desviar el cuello, hubiera podido seguir con Naomi. Lastimosamente no lo hizo. Hay unas cuestiones de tinte cabalístico, son muy livianas, por eso los menciono. El nombre de Orpá, las letras del nombre de Orpá suman 355. 355, ustedes ven 355, esos tres números sumados dan 13. Y 13 es un número muy interesante que nos muestra los famosos atributos de misericordia del Eterno. ¿Eso qué nos muestra? Que tanto ella como el faraón, de hecho, hubieran podido ser acreedores, hubieran sido depositarios de esos atributos del Eterno, la justicia, la misericordia, la bondad, la paciencia, todo eso, la justicia. Pero ni ella ni el faraón quisieron, el faraón siguió terco, y esta simplemente desde el principio dijo, no le jalo esto, ya me voy.
Bueno, esto nos muestra que la salvación, la posibilidad de cumplir Torah, la posibilidad de hacer la voluntad del Eterno está al alcance de todas las personas. Fíjense ustedes que Orpá era de Moab, pero tuvo la oportunidad de irse para Israel y no quiso. Caso diferente sucedió con Ruth. Ahora fíjense otra cosa, el nombre de Ruth, la gematría, o sea, la suma de los valores de sus letras es 606. 606 es 6 más 0 más 6, o sea, 12. En alguna forma nos muestra, no estoy diciendo que esto es la verdad revelada ni que se interpreta la Torah así, sino son curiosidades que también avalan lo que está escrito. Ruth sí muestra la plenitud de las 12 tribus de Israel. Tan cierto es que de ella depende el rey David. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, señor. Bien. Ok. Más sobre eso, sobre Orpá, o Naomi, perdón, sobre todas ellas. Si también tomamos la gematría de Naomi, encontramos que sus letras suman 170. 170 es 1 más 7 más 0, que es 8. Entonces ahí podemos ver en cierta forma a Israel en diferentes etapas. La primera, que fue viviendo en Eretz Israel, porque ella vivía en Israel con su esposo Elimelech. La segunda, en el exilio, o sea, cuando ellos decidieron salir de Eretz Israel, de Judá, de Betlehem, a Moab, o sea, a lo peorcito. Y la tercera, que es gloriosa, por eso es que Naomi es una representación de Israel muy buena, porque estuvo asentada en Israel, se fue al exilio, pero retornó. En este momento Israel no ha retornado por completo, pero podríamos decir que eso es un proceso que ya no se puede detener. Israel está retornando. Entre esos nos podemos contar nosotros. Ahora, ¿nosotros cómo estamos retornando? Cuando el Padre nos lleve para allá. Entonces hay que esperar. Bien. Lo de Ruth también muestra a los mal llamados gentiles que se aferran a las raíces hebreas de la fe, a la Torá. Forman parte del famoso olivo silvestre que es injertado en el olivo natural para gozar de la savia, que es todo esto que estamos hablando, porque tiene una raíz santa. Bien, finalmente, por esta parte, bueno, finalmente no, eso otra curiosidad. La palabra Naam, que se relaciona íntimamente con el nombre Naomi, el significado es ser agradable, ser amable, sabroso, hacer sonar armoniosamente. Bueno, esto es como una condición espiritual ideal, que es básicamente vivir en el cerco de la Torá. Porque una persona justa, si sale de Israel, en este caso estamos hablando del cerco de la Torá, va a tener problemas. Se puede enfriar. Cuando hay un cerco, hay unas paredes que, por decirlo así, si son brasas las que están unidas ardiendo, no va a permitir que se apaguen. Pero si sacamos una brasa de ahí y la ponemos afuera, se va a apagar. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Sí, señor. Ok. En el tema de Naomi, cuando pone tantas trabas para que ellas se vayan con ella, las nueras, vemos que el pueblo de Israel no está, atención con esto que es bien interesante, el pueblo de Israel no está como muy interesado en hacer proselitismo. Eso. Acuérdense lo que dijo Yeshua, por tanto, id y hacerme discípulos. Ahí no dice id y buscad discípulos, sino hacerme discípulos. Un discípulo se va haciendo con el tiempo, progresivamente, hasta que un discípulo logre su condición ideal, que es ni más ni menos que ser una copia al carbón de su maestro. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Sí está claro? Sí, señor. Bien.
Aquí vienen uno de los versículos que más me gustan, tal vez el que más me gusta de todo el libro. Además, ese me lo dijo mi esposa el día que nos casamos. Dice así: respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim mi Elohim. Hasta ahí el versículo 16 es bellísimo, porque eso es una verdadera conversión. Ahí es donde uno ve realmente una conversión de corazón, no con papeles, ni ficticia, ni cosmética. Esa es una conversión. Pero sigue: donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga el Eterno y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Naomi que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Bien, entonces hemos visto en el versículo 16 que hay una verdadera conversión de corazón. Aquí no se necesitan documentos firmados por hombres. No se necesita la aprobación de los hombres, sino del Eterno mismo. Cuando las cosas se hacen de corazón, es el Eterno el que las avala. Y por eso traemos a colación un texto que yo siempre tengo en mente para muchos efectos porque es muy pertinente. Y bueno, esta vez sí lo voy a leer. Está en Gálatas capítulo 1, versículo 10 y dice así: al decir esto, ¿estoy buscando acaso el favor de los hombres? Si el aplauso de los hombres buscara, entonces no sería siervo del Mashiach. O sea, las conversiones que uno escucha por ahí son más una cuestión de estatus ante los hombres, no ante el Eterno. Porque convertirse al judaísmo, no estoy menospreciando, pero déjenme decirles, y perdón por si suena muy simplista, convertirse al judaísmo no es nada. Convertirse a una religión y ya, pero si uno realmente se quiere convertir al Eterno, eso es lo que vale. El Eterno sabrá cuándo nos lleve a la tierra de Israel, porque Él lo ha prometido. Dijo que nos recogería de los 4 confines del mundo. Él lo sabe hacer y lo va a hacer. Bien, entonces, cuando Ruth hace esta confesión tan dramática, tan sorprendente, lo que está proclamando es que si ella dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim será mi Elohim, está diciendo que está dispuesta a adquirir las características de la ciudadanía de Israel, porque está diciendo, tu pueblo será mi pueblo. Esto también, incluso, bueno, es bueno hacer énfasis en lo que está escrito en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 11 y siguientes, y me permito leer los más pertinentes. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles biológicamente, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha por manos en la carne. En aquel tiempo estabais sin Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora, en Mashiach Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por el alma del Mashiach. Entonces, ¿qué significa eso? Lo que está escrito en el versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos del pueblo escogido y miembros de la familia de Elohim, edificados, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra del ángulo el mismo Mashiach Yeshua. O sea, independientemente de lo que digan los hombres, si nosotros aceptamos que nos debemos por completo al Eterno, que vamos a seguir a Yeshua como el Mesías de Israel, imitándolo en todo, eso ya inmediatamente nos hace ciudadanos del pueblo escogido. Además, inclusive, en la carta a los Gálatas, me permito leer también, capítulo 3, versículo 29, dice así: y si vosotros
sois del Mashiach, entonces sois descendencia de Abraham y herederos del mundo por venir según la promesa. O sea, aquí no se trata de documentos, se trata de convicciones, se trata de aceptar con todas las fuerzas de nuestro corazón, de nuestra alma, que queremos eso, queremos ser hijos de Israel, no por una ciudadanía ficticia de hombres, sino porque el Eterno mismo la concede. ¿Creemos en el Mesías Yeshua? ¿Creemos en el Eterno? ¿Creemos en su Torah? ¿Actuamos en esta dirección? Eso nos hace ciudadanos de Israel. Eso nos hace herederos según la promesa. Eso nos hace conciudadanos del pueblo escogido. ¿Estamos entendiendo, verdad? ¿Sí? Bien. Bueno, lo que hace Ruth en esta declaración también es que está dispuesta a seguir a Naomi. Recordemos que la Torah, el Eterno la estableció al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel irradiara en todas las demás naciones la forma como realmente se debe sostener una relación íntima con el Eterno. Esa es la misión de Israel, mostrar la luz del Eterno, mostrar cómo nos debemos relacionar con Él, mostrarlo todo. ¿Cómo? Por medio de la Torah que el Eterno le entregó a Israel. Lo cual no significa que los gentiles no tengan acceso a ella. Pero como primeramente fue dada al pueblo de Israel, entonces son ellos los primeros responsables de irradiar la luz de la Torah a todo el mundo. Que Ruth decida seguir a Naomi está literalmente afirmando que ya se sale de la idolatría, que sale de las costumbres paganas, que sale de la vana manera de vivir para literalmente nacer de nuevo, para ser otra persona. La Torah, la voluntad del Eterno, nos hace nacer de nuevo. Eso es lo que hace Ruth. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Yo tengo una pregunta, Sí, Moreno. Marcelita, dime. ¿Nuestro retorno a Israel va a ser físico, literal, o estás hablando espiritualmente? Es físico también. El Eterno dice que a todos nos recogerá de los cuatro confines del mundo. Porque no es lo mismo vivir aquí en Colombia o en Costa Rica o en México que vivir en Israel. Ahora, no es el tema del sitio físico, sino que también espiritualmente allá hay una, llamémoslo así, una energía muy especial. Además, al estar en Israel vamos a poder estar juntos para gozar de las delicias de lo que es cumplir Torah como realmente se debe hacer. Aquí en la Galut tenemos muchas limitaciones. Aquí en la Galut tenemos ataques, desprecios. Cuando estemos en otras condiciones en Israel, la cosa será diferente. Porque vamos a tener todas las posibilidades de estudiar Torah. Vamos a tener todas las posibilidades de cumplir con los designios del Eterno. Vamos a poder adorarle, regocijarnos en su presencia, etcétera, muchas cosas. En este momento no se puede. Lo voy a decir coloquialmente. Si aquí si nos regocijamos mucho, no estoy menospreciando eso, si nos regocijamos mucho, entonces podemos perder el puesto o algo así. ¿Sí me entienden? O sea, si solamente nos dedicamos a orar y eso, no hay que trabajar, hay que hacer cosas. Bueno, para los que todavía tienen que trabajar. Bien. ¿Alguna otra inquietud? Gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra inquietud? ¿Está todo claro? Bueno. Ok. Los versículos 19 al 21. Dice así. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Betlehem, y aconteció que habiendo entrado en Betlehem, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Naomi? Y ella les respondía,
no me llaméis Naomi, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Shaddai. Yo me fui llena, pero el Eterno me ha devuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Naomi, ya que el Eterno ha dado testimonio contra mí y el Shaddai me ha afligido? Bueno, aquí la veo un poquito triste, pero también como renegando un poco, sabiendo que ella tiene culpa. Claro, ella estaba bajo la supervisión, la protección de su esposo, Ujú. pero todo le vino porque ellos se fueron de Israel. O sea, teniendo todo lo bueno, sí, había hambruna, pero de alguna forma el Eterno iba a proveer. Decide irse a otro sitio. Como el hijo pródigo. El hijo pródigo se perdió en su vida espiritual y se fue a comer cualquier cantidad de cosas, incluso que eran impuras. Entonces, la pregunta que yo haría, y la haría muy de frente, ¿y luego qué quería? Saliendo de Israel, ¿qué quería? Que todo fuera un jardín de rosas y que la vida eterna la iba a lograr por allá, fuera del cerco de la Torah y todo aquello. No, 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 no. Por una pregunta. Sí, Marcela. ¿Y no será que Naomi se vino obligada por el esposo? ¿Habría obligada de Israel por el esposo? Pues no lo dice, pero es muy probable. Es muy probable. Sí, pero es que duraron 10 años por allá. Y acordémonos que aunque ella, supongamos que la intención de ella hubiera sido no salir de Israel, lo dudo mucho porque había hambre y eso. Pero supongamos que la intención de ella fuera no salir, pues ella fue partícipe de ese éxodo, digámoslo así, de Israel para irse a otro lado. Entonces, cada uno debe asumir las consecuencias de sus propios actos, aunque en el fondo no tenga culpa directa. Acordémonos del famoso ejemplo del cable que está conectado a la toma eléctrica y una Ujú. persona inocentemente lo toca y se lleva su corrientazo. Pues la persona no tenía intenciones de tocarlo, pero ahí está el cable y lo toqué y me pasó corriente en el cuerpo. ¿Sí me hago entender? Señor, Ok, gracias. bien. Entonces, como hemos insistido, estar fuera de Israel, en este caso, estamos hablando en términos espirituales, pues causa amargura. Fíjense ustedes, ¿cuál es el olivo natural? Los israelitas. ¿Los qué, perdón? Israelitas, ¿no? Israel, más que los israelitas, Ujú. Israel, sí. Bueno, ok, Y sí, el olivo, Israel. sí. Y el olivo silvestre, los demás, pero igual olivo. Entonces, si la savia que alimenta viene de Israel, y nosotros decidimos que ya no es Israel, sino otra cosa, otro pueblo por ahí, pues no esperemos grandes cosas. Podemos tener satisfacciones mundanas, pasajeras. Podemos tener gratificación para nuestro cuerpo, podemos tener gratificación para nuestros sentidos, pero no para nuestra Neshama, que es la que nos eleva al Eterno. Fíjense ustedes que Naomi haya llegado con las manos vacías, nos da una muestra, nos provee una muestra de lo que el mundo realmente provee. Un vacío muy grande. Ujú. Porque después de tantas prácticas, y aquí viene, ahora que asiente Carla, quisiera ponerte de ejemplo según lo que tú nos has dicho. Afuera Ujú. no veías nada y ahora que estás en esto y le doy la gloria al Eterno, te sientes diferente. Por supuesto. Así es. Y me alegro mucho y una bendición muy grande por eso. Entonces, lo que le da sentido a nuestra vida es estar en el camino del Eterno, no hay otro. No hay otra cosa. Vuelvo y digo, lo demás son gratificaciones pasajeras, efímeras, que no solo no duran mucho, sino que no nos van a llevar a la vida eterna. Entonces yo diría, ¿para qué? Ahora, claro, qué bueno que nuestro ser tenga ese tipo de respiros, que tenga alegría, algún momento de diversión y todo eso. Eso está bien, pero no que nos quedemos permanentemente en eso. Claro, nuestro cuerpo lo necesita,
nuestra alma necesita un relax, pero que ese relax no sea permanente, porque eso significa que somos aguas tibias y que no nos importa lo que pase afuera siempre y cuando nosotros estemos tranquilos, estemos cómodos. Sí, y ahora que yo digo cómodo, es bueno tener en cuenta algo. Si nos sentimos muy cómodos en nuestra vida espiritual, preocupémonos, porque algo anda mal. ¿En serio? Claro, porque si yo siento que está ahí todo tan tranquilo y todo tan sabrosito, pues no, porque esos son las aguas tibias. Yo no estoy diciendo que busquemos el sufrimiento, sino más bien, que estoy así es porque el Eterno no me está inquietando grave, gravísimo. Yo prefiero estar probado por el Eterno a que me abandone y no me diga nada. ¿Qué fue lo que pasó con Efraín en el libro de Osea, en el profeta Osea? Efraín es dado a los ídolos, déjalo. O sea, como quien dice, que haga lo que quiera, pero yo le voy a pedir cuenta. ¿Sí me entienden a qué me refiero? Pues, cuando todo parece estar bien, es porque algo anda mal. En este caso, quiero decir. Bien, otra cosa. Cuando Naomi se queja mucho de que hay que las aflicciones y que no sé qué, déjenme decirles que nada es gratuito en esta vida. El Eterno es justo y por lo tanto, las aflicciones que tiene Naomi son nidá, que neguen nidá por sus acciones anteriores. ¿Cuáles fueron? No necesariamente las sabemos. Pues por lo menos estaba con su esposo, era una mujer fiel, etc. Aunque fiel en el sentido de que estuvo con su esposo, porque no fue tan fiel por el hecho de salir de Israel, pero bueno, eso es otro tema. Era una mujer buena, y sin embargo le viene semejante cantidad de cosas. Bueno, eso todo viene como retribución por lo anterior. Ahora, cuando sobrevengan pruebas, puede suceder una de muchas cosas. Una, que sea realmente que el Eterno está probando nuestra valía espiritual. Puede ser también la recompensa por causa de nuestras acciones. Pueden ser momentos en los cuales nuestro carácter se está formando. Bueno, hay muchas formas de verlo. Pero si las pruebas vienen de arriba, las tenemos que recibir. De hecho, con mucho gozo, porque el Eterno, por decirlo así, figuradamente, se está rebajando de su gloria para ponerme cuidado a mí, que no valgo nada. ¿Ok? ¿Me entienden lo que les quiero decir? Señor. Bien. El último versículo del capítulo 1. Así volvió Naomi y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Betlehem al comienzo de la siega de la cebada. Bueno, este texto nos muestra, pues también en cierta forma, el motivo por el cual se lee en Shavuot. Estos acontecimientos, todo lo que se dice allí, están como conexos a la fiesta de Shavuot. Atención. Acordémonos del fin del tiempo, de lo que se dice del fin del tiempo. Cuando llegue ese momento, es que se realizará la cosecha. Y cuando se realice la cosecha, habrá trigo y habrá cizaña. ¿Se acuerdan? Se coge todo junto. Y esa cosecha llegará cuando el último que ha de pertenecer al pueblo de Israel se aferre al pueblo de Israel. En ese momento en que están todos los que son y son todos los que están, viene el fin, viene la cosecha. O sea, se necesitaba ¿qué era lo que tenía que pasar viéndolo en perspectiva? Ya no leyendo el libro, metiéndonos en el libro, sino ya viendo el libro como desde arriba. Esa cosecha debía llegar cuando Ruth llegara a Israel. O sea, todos aquellos que se adhieren a las tiendas de Shem, como lo he dicho anteriormente. ¿Qué significa adherirse a las tiendas de Shem? Lo repito una vez más. Cuando
Noah tuvo el episodio que se embriagó por causa de la vid y que Ham se burló y Canaán y todos ellos. Entonces, Noah dijo unas palabras proféticas. Bendiga el eterno Hashem. Y también dijo, y Jafet habita en las tiendas de Shem. A Ham lo maldijo, a Canaán y todos ellos. Esto es importante porque resulta que Jafet, que era el otro hijo, el que no es Shem, Shem es Israel. Jafet es el que no siendo Israel, se adhiere a Israel, porque va a habitar en las tiendas de Israel. En este caso, Jafet habitaría en las tiendas de Shem. ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? Shem fue bendecido. El pueblo de Israel desciende de Shem. Muchos le dicen Sem, semita. Bueno, en fin. Entonces, el pueblo de Israel es Shem por excelencia y Jafet son los que no son Shem, o sea, los que no son Israel, pero que son injertados, para que entendamos, en el olivo natural que es Israel. Eso es Ruth. Ruth, en cierta forma, es la recopilación de todos los pueblos que sin ser Israel deciden acogerse al Elohim de Israel y son injertados en el olivo natural para recibir la misma sangre. ¿Van conmigo? Claro que sí. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Inquietud? De una manera, entonces, Ruth nos representa a quienes de pronto no tendremos ascendencia israelita. Sí, señor. Sí, rotundo, grande, en mayúsculas. Sí. Ahora, ¿nosotros qué hicimos? ¿Hicimos algo raro? No. Creemos en el Eterno, en su Torah, en su Mashiach. Queremos obedecer. Ahí está la verdadera conversión. Perdón. Sí nos representan. De hecho, podría decirse, Ruth, en términos genéricos, son todos los gentiles que se adhieren al pueblo de Israel. Tan cierto es que fíjense la dignidad que se le dio a Ruth. Ser bisabuela del más grande rey de Israel. ¿Ok? Una vez Sí. vez más se demuestra que, claro, al ser la bisabuela del rey de Israel, es que ahí no hay, digamos, no tendría que ser una casta, digamos. Podría haber otros tipos de gente de otros lados, digamos, en este caso Ruth. Sí. A ver si me explico lo que, sí, yo sé lo que quiero, pero no sé expresarlo. Es decir, que ahí el Eterno está diciendo que no tiene que ser una casta pura. Y ejemplo, digamos, serían los de Israel, ¿no? Sino que también los demás que somos el olivo silvestre. Ahí está demostrando que con Ruth, ¿no? Está demostrando que hay de los dos. Muy bien. ¿Sabes lo que le quiero decir? ¿Verdad? Totalmente, totalmente. Vale, o sea, vale. La Torah e Israel no es un privilegio solo para los israelitas, sino para toda la humanidad. Otra cosa es que no todo el mundo se le mide. Muy bien, muy bien. A su vez seríamos las ovejas del otro rey, la que hace referencia a Yeshua. Exactamente, tal cual. No, eso. Muy bien dicho, sí, señor. Es más, ¿Cómo? Las ovejas del otro redil. Yeshua dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil. Pues nosotros. Ajá. Ahora fíjense, cuando Moshe en la Torah estaba diciendo, atención, en la Parashat Nitzavim, que es una de las últimas, la Parashat Nitzavim dice así, atención, miren. Miren, Devarim, Deuteronomio capítulo 29, 9 y siguientes, dice así, atención. Todos vosotros estáis hoy presentes ante el Eterno, vuestro Elohim, vuestros jefes, vuestros ancianos y vuestros oficiales de justicia con todos los hombres de Israel. La palabra clave es la primera que dije, todos, acuérdense.
Vuestros pequeños, vuestras mujeres y los extranjeros que están en tu campamento desde el talador de árboles hasta el aguatero, para ingresar en el pacto con el Eterno tu Elohim y en el juramento con el que se compromete el Eterno contigo hoy. Con ello te consagra hoy como pueblo suyo, siendo él tu Elohim, como lo había jurado a ti, a tus padres y a Abraham, Isaac y Jacob. Atención, el versículo 13, atención. Pero no solamente con vosotros celebro este pacto, sino también con los que no están presentes hoy aquí. Atención, ojo con esto. Si estaba todo Israel ahí, porque ahí lo dice, todos vosotros estáis aquí, ¿quiénes son los que no están presentes? Nosotros, Las generaciones venideras y todos nosotros. nosotros. Potencialmente estábamos en Sinaí. Qué bonito, ¿verdad? Sí, Y miren, esa conclusión llegamos también con el libro de Ruth. Hasta aquí, ¿cómo vamos? estupendo. Muy bien, muy bien. Bien. Ok. No quiero cansarlos y seguir una maratón muy larga. Quiero solamente hacer algunos énfasis. Ya vamos a saltar un poco, pero fíjense que, y aquí fuimos, entre comillas, de afán, porque esto tiene una riqueza inconmensurable. Entonces, fíjense que hay un personaje llamado Boaz, que se convierte en el esposo de Ruth. Boaz es un tipo de Mashiach, porque redime. Cumple la Torá dejando espigas en el camino. Le da orden a sus siervos. Ahora fíjense, óiganme este cuadro tan bello, o sea, a mí nunca se me va a olvidar. ¿Se acuerdan cuando Naomi le dice a Ruth que Boaz está durmiendo por allá Ajá. exacto, en donde está el alimento? Y uno dice, uy, pero esta mujer tan lanzada. No, no porque ella no se va a desvestir, ni mucho menos, sino va y se pone a los pies de él, le quita los zapatos, ¿se acuerdan? Sí. Y se hace los pies de él. Ajá. Fíjense lo que voy a decir. Ruth, como exponente inmensa de lo que son los pueblos gentiles, cuando Boaz siente que le quitan los zapatos, se estremece. Claro, pues el frío. Pues ese es como el estremecimiento del Mashiach y de, entre comillas, del Eterno, porque el Eterno no estremece. Es como el estremecimiento del Mashiach, el llamado del Mashiach, a que tenga misericordia con los pueblos gentiles que se ponen a sus pies, que están buscando el alimento de él y no de una fuente extraña, que están buscando su verdad y no la verdad de los demás pueblos, que están buscando seguirlo a él y a nadie más. ¿Sí me entienden? Él tiene abundancia de alimento. Ahí está escrito que Boaz era riquísimo. Tiene abundancia de trigo, de mucho alimento. Como Yeshua tiene la abundancia de la enseñanza de la Torah, que es nuestro alimento principal. Boaz redimió a Ruth de su posición desfavorable. El Mashiach redime a los pueblos gentiles de su situación tan desfavorable. Porque de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está hablando de los gentiles. ¿Sí me entienden? Esto es muy profundo porque ahí estamos viendo al Mashiach en todo su esplendor, aunque no, ni se le mencione. Cuando el Mashiach redime, está dispuesto a dar su vida si es necesario. Aquí en el caso de Boaz no tanto, porque no se trataba de dar la vida. Acuérdense que hubo alguien, pariente cercano, que no quiso redimir. ¿Se acuerdan? El libro de Ruth. Sí. Y Boaz dijo, porque Boaz era un caballero a carta cabal, y dijo, pues hay otro que puede redimirte porque es más cercano. Pero si él no te redime, yo te redimo. Él estuvo todo el tiempo dispuesto a redimirlo. Por tanto, lo que pasa ahí es que nos está mostrando al Mashiach en una forma impresionante, como redentor, como Goel. Porque mientras Ruth no tenía dónde caer muerta, literalmente, Boaz tenía todo para darle una vida perfecta, cómoda, digna, igual que a los gentiles, igual que a los demás pueblos.
que no tenían al Eterno, pero por su misericordia, la misericordia del Eterno, envió al Mashiach. Déjenme decirles, el Mashiach, no me cansaré de repetirlo, es la mayor obra de misericordia del Eterno con la humanidad. Una obra como el Mashiach no se iguala, nada lo iguala, nadie lo iguala. Estábamos totalmente perdidos y el Eterno por medio de Yeshua acude a nuestro rescate. Fíjense lo que está escrito en Isaías 59:20, que es un versículo que me impacta siempre que lo leo. Dice, Isaías 59:20. Uva lección Goel, Ul Shavei Fecha, Beyakov Neum Adonai. Y vendrá un redentoración a los que se vuelven de la transgresión en Jacob, dice el Eterno. O sea, a los que se vuelven de los pecados intencionales en toda Israel. Cuando nosotros cuando nosotros pecamos intencionalmente, la primera vez, nuestra paga realmente era morir, olvidados por el Eterno en el ostracismo. Como los pecados intencionales no tienen forma de ser expiados por animales, el Eterno envió a Yeshua a morir por nosotros para expiar estas faltas. Más misericordia, más bondad, imposible. Alguien estuvo dispuesto a dar su vida aunque no pecó. Estuvo dispuesto a darla por nosotros. Eso se ve en Ruth. Porque Boaz no tenía ninguna obligación con Ruth, ninguna. Pero quiso asumir eso, como el Mashiach quiso asumir esa labor de ser el perfecto Goel. Él lo hizo como hombre, no como robot, ni como ser divino, como hombre lo hizo. Por eso, de esa forma, nosotros tenemos motivos para amarle mucho más ahora que sabemos que es un hombre y que supo llevar sobre sí todas nuestras debilidades, que nos entiende. Por eso es pariente cercano a mí. More. ¿Entiende? Digo, yo me le mido. Yo pago el precio y lo pagó. Más bondad imposible por parte del Eterno. Él ya tenía el plan maestro a sabiendas de que nuestros primeros padres iban a pecar y en consecuencia nosotros también. ¿Está claro? ¿Me siguen? Sí, señor. Pues More, sí. More. Pero también, aparte del gran sacrificio del Mesías, es el amor que nos tiene el Eterno, porque Él permitió que lo hiciera, es decir, Él ama su creación de una manera increíble. Por eso, Sí, eso es lo que yo digo, que es la obra de misericordia que tiene el Eterno con nosotros, por supuesto. Somos importantes para Él. Sí, absolutamente. Sin ser nada, somos importantes. Exacto, sin ser nada, somos importantísimos, porque nos perdona y todavía manda, o como dice usted, el otro se mide a sacrificar al Cordero para aún así perdonarnos más de lo que nos perdona. Exactamente, muy bien dicho. Eso nos debe llevar a tener un espíritu agradecido por el Eterno. Agradecerle en todo tiempo por las bondades inmerecidas con las que nos ha obsequiado en toda nuestra vida. Es una bendición de verdad que el Eterno nos conceda tantas cosas. Y miren, y en el libro de Ruth, que no trata sobre lo que estamos hablando, trata de una historia muy bonita, pero miren hasta dónde llega el desarrollo de todo esto. Sí, Marcelita. Por ahí una pregunta, ¿a quién o a qué representa el pariente cercano que no quiso redimir a Ruth? ¿A quién representa? Buena pregunta. A un miserable, desagradecido, egoísta. Por eso es bueno que le hayan pegado en la cara con un zapato. Así es. Es un egoísta. No quiso cumplir con su labor y tendrá su pago.
Eso es lo que representa. A quien teniendo la oportunidad de ayudar no lo hace. A quien teniendo la oportunidad de darle la mano al que está en necesidad, se la suelta y lo deja caer en el abismo. Eso es lo que es esa persona. El otro es diferente. ¿Sí? Gracias. Con mucho gusto. ¿Algo más? Hay dos preguntas, Sí, dime. un poco, entre comillas, aparte del tema, porque de todas maneras este estudio está relacionado con Shavuot. ¿Hay alguna relación entre Shavuot y el jubileo? Esa es una. Y la otra, hoy estaríamos en un en el Shabbat de Shavuot. O sea, estamos en un nuevo, en un Shabbat. No, Bueno, no. la primera pregunta, muy interesante porque los dos 50 tienen relación. Shavuot es una fiesta en la que es como la continuación de Pesach a largo plazo. El jubileo tenemos que contar todo el tiempo, los años, para llegar a un tiempo de libertad. La cosecha, ¿qué se está cosechando, por decirlo así, en el jubileo? La libertad. Se está cosechando esos frutos. Eso en cuanto al tema de Shavuot. ¿La otra cuál fue? Ay, se me olvidó. Sí, ya, pues hoy se acaba de Pues sí, iniciar el 50, Sí. ya estaríamos en un Shabbat. Hoy es un Shabbat. Sí, señor. Correcto. Claro, es una fiesta de las tres. Es más, es una de las tres grandes fiestas que se llaman Shalosh, o sea, tres regalim, fiestas de peregrinaje, donde el Eterno dice, ningún hombre se presentará ante el Eterno con las manos vacías. Pero Moreno, es que acaba de terminar el Shabbat, entonces después de las... Es que las fiestas también son Shabbat. Es que hay que entender que Shabbat, el Shabbat semanal es una cosa, pero es que Shabbat no es, cuando decimos Shabbat no estamos hablando de un día de reposo, porque el Shabbat no significa reposo, significa cese de actividades que nosotros ejecutamos durante los 6 días de trabajo. Por eso es que todas las fiestas, como hay que cesar las actividades, también se les llama Shabbat, pero no porque sean el 7º día de la semana, sino porque son ceses de actividades. ¿Ok? Bien. Bueno, ahora sí se está acabando. Tenemos mucho que hablar, muchas cosas, pero está bien dejar acá. Ya tenemos 3 videos completicos, entonces esperemos que los podamos aprovechar. Las preguntas pueden seguir. Espero que tengan un día de Shavuot muy bendecido, que retomemos el ciclo de la Torá el próximo Shabbat, que ustedes, sus familias tengan abundancia, que la cosecha temprana para ustedes no sea solamente algo teórico que está en la Torá, sino que empiecen a cosechar frutos en todas las áreas de su vida. Ustedes, sus familias y nuestros hermanos que no están presentes acá.